amenazadas, el periodismo y el cambio climático. Doy la bienvenida a 3 panelistas de significancia para este tema. Gabriela Ruiz, periodista, freelance, experta en la cobertura de la Amazonía del Ecuador. ¿Cómo están? Gabriela es investigadora en prensa, migración y derechos humanos. Es cronista. Es conocida como Madame Ho en poesía. Ha tenido varios premios en literatura, por ejemplo, el primer lugar en Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo en el 2017, el segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño, con Madame Ho precisamente, Escrituras de Viaje en el 2016, un primer lugar en Crónica del Cincuentenario, organizado por la UABC, con el relato de una foránea en México en el 2007, y tiene los libros de Madame Ho, Escrituras de Viaje, Ataúd en Llamas, Testimonios de escritores en Guayaquil en la pandemia, y Caminar como mujeres amazónicas, que es su último libro. Bienvenida. Quiero invitar también a mi amiga y compañera de Mujeres en Conservación y Frente al Ambiente, María Belén Páez. Ella es presidenta de la Fundación Pachamama y secretaria general de la iniciativa Cuencas Sagradas en Ecuador. Belén es máster en Ecología y Cambio Climático, es miembro del panel científico amazónico, fue galardonada entre los 100 latinos y latinas más comprometidos en la acción climática en el 2021, es líder en incidencia y estrategia de políticas climáticas y derechos humanos. Ella cree firmemente en el milagro de la regeneración de los sistemas naturales, las economías descarbonizadas y en la rebeldía de los movimientos sociales. Bienvenida, Belén. Ahora tenemos a Gesell Tobías. Él es supervisor de plataformas digitales IME, división BOA, LATAM, Estados Unidos. Bienvenido. Okay. ¿Se pronuncia tu nombre Gesell? Perfecto. Gesell es periodista multimedia con más de 20 años de experiencia. Luego de trabajar en televisión y prensa escrita en El Salvador, en 2007 comenzó su carrera en Estados Unidos, en Washington con Telemundo, y en el 2008 comenzó su travesía en la agencia de noticias Voz de América BOA, también en Washington, D.C. Fue uno de los pioneros en la modalidad One Man Band en la agencia. Ha cubierto varios eventos de relevancia internacional y ha entrevistado a varias figuras públicas, como presidentes y altos funcionarios latinoamericanos, así como acontecimientos importantes. Actualmente, Gesell es el supervisor de las plataformas digitales de La Voz de América en español. Bienvenida. Vamos a tener 1 hora para esta mesa. Vamos a tener una exposición de 7 minutos para cada persona en el panel. Vamos a hacer unas preguntas y les vamos a pedir a cada una y cada uno de los panelistas que responda a estas preguntas, ¿de acuerdo? Chévere. Entonces, vamos a empezar con una. Gabriela, según tu experiencia, ¿cuál es la mayor amenaza a la que deben hacer frente las comunidades en un entorno donde el cambio climático empieza a jugar un rol preponderante? Buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por asistir y a los organizadores por hacer posible el encuentro de tantos periodistas, colegas que también trabajan en la comunicación, fotógrafos. Justamente la charla que nos precedió de Isadora pone sobre la mesa la necesidad de la colaboración interdisciplinaria y, por supuesto, las organizaciones y quienes están trabajando en procesos de resistencia en sus comunidades. A ustedes, que hacen también la carrera. El mayor enemigo de los pueblos y de la naturaleza es el Estado. El Estado que con sus políticas nos demuestra que en lugar de hacer posible un Estado de derecho, donde se garanticen para todos y todas una vida en paz y justicia, es el primero en aterrorizar y someter a las comunidades, a los defensores, en criminalizarlos,
y en otorgar estos contratos y concesiones. Precisamente ahora nos encontramos en un contexto donde, como una promesa de desarrollo, se está anunciando doblar la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios. Y eso, para quienes vivimos reporteando estas fuentes y acompañamos los procesos de resistencia de los pueblos afectados por la contaminación, como por ejemplo el derrame de petróleo del 7 de abril del 2020, sabemos que en lugar de contar con este Estado que pueda garantizar la consulta previa, libre e informada y además procesos de acceso y transparencia en la información, lo que nos encontramos es una serie de cercos y de candados que no nos permiten hacer nuestro trabajo, en donde también nosotros como periodistas en el campo corremos muchísimos riesgos, porque ayer lo decía una de las compañeras justamente en este espacio de diálogo que es la cumbre, reportear la Amazonía es reportear el poder, ir localizando los datos, las fuentes, cómo se mueve el capital, con quién tiene que ver, a quién benefician. Me encuentro muy preocupada también porque una de mis actuales reporterías, trabajos de investigación, es dándole seguimiento a los contratos de remediación de muchos de esos derrames de los que hablaban. No sabemos cuántos son, porque muchos de los periodistas que nos encontramos en esta cumbre pusimos solicitudes de información y el gobierno se niega a respondernos desde las instancias que deberían responder. Petroecuador, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minería, no nos responden. Y tenemos una ley de acceso y transparencia a la información que debe garantizarnos a los periodistas y a los ciudadanos el acceso a esa información. Así que estos son mis puntos de referencia, datos con los que se puede demostrar que no solamente para la cobertura y el trabajo de temas como medio ambiente, sino que también en otros sectores de gran impacto social, el Estado sigue siendo el principal agresor en contra de esos derechos. Muchas gracias, Gabriela. Belén, en el mismo sentido, ¿cuáles crees tú que son esas principales amenazas que enfrentan las comunidades amazónicas? Aquí tengo. Las comunidades amazónicas frente a contar su historia. ¿Cuáles son las amenazas que enfrentan las comunidades teniendo como contexto el cambio climático? Tal vez me gustaría hacer referencia justamente a este estudio que se presentó en la Cumbre del Clima en Glasgow en diciembre del 2020, en donde el panel científico amazónico, quien no es más que un grupo de científicos presentando con mucha claridad en 24 capítulos el detalle de lo que ocurre frente a lo que se llama el punto de no retorno, ¿no? Este llamado tipping point, específicamente en el bioma amazónico. Y uno de los capítulos hace referencia a las amenazas, a la gobernanza, a los estilos de vida, a los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, y hace un recuento de lo que pasa en todos los países de la cuenca amazónica. Entonces, todo lo que ocurre en la región de 9 países tiene de alguna manera un tinte común, como todos lo conocemos, tiene que ver con el extractivismo, con una economía dedicada a la destrucción, con una economía que, a propósito de la expansión de las fronteras industriales, minería de escala abierta, combustibles fósiles, agroindustria, hidroeléctricas, va devastando los territorios, los bosques más biodiversos del planeta, las fuentes de agua, las fuentes de biodiversidad. Y son los pueblos indígenas que también se reconocen en estos capítulos como hay muchas denominaciones, pero son estos sujetos de derecho que habitan en los territorios por cientos de años, que son custodios de los bosques, que garantizan la protección de la biodiversidad de más del 80% del planeta, que aseguran que, a pesar de que sea una población de menos del 1% de la población total, están protegiendo la seguridad climática del resto de la población del mundo.
Entonces, los pueblos indígenas en este momento son catalogados por expertos y por el reconocimiento de las naciones, de algunas naciones del mundo, como estas comunidades en donde existe una capacidad de resiliencia que genera un potencial de ayuda para la estabilidad climática y también para dejarnos, como dice Tuntiac en el video, como diría aquí algunos dirigentes indígenas, hay un saber en la Amazonía que es muy profundo y que proviene además de toda la inteligencia que existe en el bosque, que no solamente viene de los sistemas humanos, pero de los sistemas no humanos. Y esos llamados y ese sagrado que existe en la selva, de alguna manera ayuda a los pueblos indígenas para enfrentar estas amenazas del extractivismo. Para terminar, ayer Manari Ushiwa, en una reunión, en un side event en el centro de Pastaza, él decía que ellos han visto lo que va a suceder en las próximas décadas, pero también han visto, tienen un llamado muy especial desde el Fuente de Saber de los Bosques, de lo sagrado, sobre cómo ellos van a enfrentar esta crisis climática, que no es más que una crisis ética, una crisis de saberes y una crisis de una desconexión. Entonces, la crisis civilizatoria, sin duda, y estas amenazas que ellos enfrentan son las crisis denominadas de desconexión. Y es por ahí, por el mundo del saber, de lo sagrado, que hay muchas respuestas para todos nosotros frente al cambio climático. Muchas gracias, Belén. En el mismo sentido, Gesell, preguntarte desde tu experiencia, desde cómo tú haces el periodismo y cómo cubres, ¿no?, lo que está pasando en la región, ¿cuáles son esas amenazas que tú ves que enfrentan las comunidades? ¿Y con qué mecanismos cuentan para responder a esas amenazas? Creo que alcanza, sí. Bueno, muchas gracias. Creo que de las amenazas hemos hablado bastante, o sea, en este foro desde el día de ayer, y una de las suertes de estar en el segundo día es que puedo piratear algunas ideas de los compañeros del día de ayer y utilizarlas a mi favor. Y desde ayer se viene hablando mucho de las amenazas y hay una problemática. El problema es que parece ser que allá afuera no lo ven. Parece ser que nuestras audiencias no lo están entendiendo. Y por eso me gustó mucho ver ayer, por ejemplo, aquí a Daniela junto con Elena, una activista representante de los pueblos indígenas, con una científica, ecohidróloga en un mismo sitio, porque al final de cuentas, para explicar y contar y que la gente pueda realmente entender lo que está pasando, necesitamos información y necesitamos explicarlo de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, Fundamedios está haciendo un gran trabajo aquí porque estamos todos. Si ustedes miran a su alrededor, vamos a encontrar un poquito de justo de los ingredientes que necesitamos. Me gusta hablar de ingredientes porque me encanta comer. Entonces voy a usar este término muchas veces. Pero si ustedes miran al lado, seguramente verán algunos muy bien vestidos, de traje, con zapatos brillantes, seguro huelen bien. Bueno, esos son los políticos o los representantes del gobierno que necesitamos. Necesitamos su información, necesitamos saber qué están haciendo por los pueblos indígenas, qué están haciendo por las comunidades, qué proyectos tienen en mente. Necesitamos la información de ellos, pero también tenemos a los expertos, tenemos a los científicos, necesitamos esa información, pero esa información generalmente viene como un rompecabezas, ¿no?, con unos términos muy complejos que nosotros como periodistas tenemos que descifrar, trasladar e interpretar. Ayer también me encantó un ejemplo que alguien puso, que podemos usar los periodistas a nuestras madres como catadoras de la información, y si nuestra madre pasa del primer párrafo, entonces vamos por buen camino. Si no entendió, estamos planteando el enfoque de alguna manera mal. Entonces creo que es importante, y tendemos también aquí en la audiencia a representantes de las comunidades indígenas. Están ahí los ingredientes. Ahora, ¿cómo le decimos al mundo algo que parece obvio? ¿Cómo hacemos que entienda la gente allá afuera algo que parece obvio? Para mí está en la narrativa y de las historias, en cómo contamos estas historias, cómo hacemos que ellos perciban que esto también les afecta a ellos. Por ejemplo, se hablaba ayer de las inundaciones. Hay inundaciones que afectan ciertas comunidades. ¿Cómo le hacemos entender a alguien en la ciudad
que las inundaciones también les afectan a ellos. Bueno, por ejemplo, las inundaciones dañan muchos terrenos agrícolas. Y si no tenemos alimentos y si no tenemos vegetales, entonces habrá una crisis alimenticia que va a llegar a la ciudad. Y entonces, seguramente los vegetales van a subir de precio. Entonces, ¿saben lo que pasa cuando le tocan el bolsillo a alguien, no? Ahí sí presta atención. Entonces, si le decimos a la gente que van a pagar más por esos vegetales, posiblemente empiecen a pensar en lo que está pasando con las inundaciones, no sé a cuántos kilómetros de distancia de donde ellos viven. Otro aspecto que me parece importante es, por ejemplo, cómo trasladamos esta conversación a el tema de salud pública. Hablamos mucho sobre cambio climático como un abstracto, amplio y diverso, pero es importante ser más específicos de nuevo, trasladarle la problemática a ellos y que se den cuenta que esto también es un asunto de salud pública. ¿Por qué? Por ejemplo, empezamos a hablar de el calentamiento global y los carbonos. Bueno, podemos poner un ejemplo de cómo, por ejemplo, una persona que buscaba ejercitarse y estar muy saludable en la ciudad, salía a caminar por las calles y terminó con un cáncer de pulmón porque habían muchos autos y entonces se enfermó. Bueno, muchos en la ciudad se pueden sentir identificados con eso. No les estamos vendiendo cambio climático, les estamos vendiendo una enfermedad que les puede afectar a todos. Y es que el cambio climático es una enfermedad que mata. Entonces, y otro elemento más es el aspecto tecnológico. Hablamos de cómo debemos aprovechar las nuevas tecnologías, están ahí, pero es que hay que entenderlas, hay que entender cómo funcionan las nuevas tecnologías. Hablabas tú hace un segundo de cómo, o hace un ratito se mencionaba, cómo producimos contenido y cómo consumimos contenido. Eso ha cambiado totalmente. Para los que son periodistas aquí, seguro se acuerdan de la famosa pirámide invertida. Los que no son periodistas, esto no tiene que ver con alimentos, es otra pirámide. Bueno, en esta pirámide se nos decía estrictamente cómo teníamos que construir una historia, de principio a fin. Eso ha cambiado con las nuevas tecnologías. De nuevo, la narrativa es distinta. Puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, un círculo, un zigzag. Podemos construir nuestras historias de formas distintas. El cine lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo hace Hollywood para mantener a una persona sentada por 2 horas expectante de lo que va a ocurrir? O sea, existen las fórmulas, simplemente no las estamos o no las habíamos estado utilizando de la forma correcta. Y ahora, el último aspecto, quizás ya me pasé en 7 minutos, perdón. El último aspecto muy importante para mí, que ok, tenemos las tecnologías y ya sabemos que están ahí, son plataformas digitales, hay que utilizarlas. Bueno, hay una palabra mágica cuando hablamos de plataformas digitales, el SEO. A los estadounidenses les encantan estas siglas, no sé por qué, los acrónimos, pero el SEO es el Search Engine Optimization. Yo trabajo en plataformas digitales y empezábamos a ver cómo construíamos, seguramente a todos les ha pasado, construíamos historias preciosas, tenían todas las fuentes oficiales, teníamos al científico, teníamos las voces con las que poníamos el rostro a las historias y humanizábamos estas historias, eran preciosas y luego íbamos a la página web ansiosos, ¿cuánto tráfico tuvo? 50, 500, y era como, Dios, y todos estos recursos y este esfuerzo, ¿cómo es que la gente no está viendo esto? Pero teníamos la historia de Shakira y entonces sí, todo el mundo la miraba, ¿no? Y su ruptura y eso. Y entonces en La Voz de América decidimos contratar a un especialista en SEO. Y esta persona empezó a darnos consejos y a decir, en los titulares tienen que haber palabras claves y en el primer párrafo tienen que haber palabras para qué, porque ahora ¿cómo consumimos información? Con el teléfono, ¿no? ¿Y qué hace una persona? Bueno, somos diestros, somos mágicos, el dedo lo deslizamos así rápidamente y descartamos 2 segundos, 3 segundos lo más y vamos descartando contenido que podría ser muy bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para que alguien que está buscando, por ejemplo, cómo comprar vegetales baratos, termina encontrando la historia de cómo las inundaciones podrían aumentar el precio de los vegetales que estás buscando baratos? Y eso se realiza a través de una función muy técnica conocida como SEO. Son las palabras claves, son cómo posicionar este contenido en estos buscadores para que la gente los pueda encontrar. Porque si no los encuentran, pueden ser muy lindos, pero no existen. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué interesante y qué importante.
hemos visto como varios elementos que se han señalado aquí, ¿verdad? Por un lado, como el rol y la responsabilidad del Estado. Por otro lado, la economía basada en la destrucción, pero también el rol que puede jugar la sabiduría de quienes habitan el bioma amazónico. También Gesell mencionó la importancia de cómo transmitimos la información y cómo esa información se vuelve accesible para las personas de tal manera que eso sea un llamado a la acción también. Hablamos de la salud pública, hablamos del uso de las tecnologías y de las ventajas que puede tener ese uso de tecnologías para transmitir no solo la información, sino el mensaje y unas formas de transformación social a través de los mensajes. Ahora quiero preguntarles a los tres, esta pregunta es un tanto controversial. ¿Qué pasa con las zonas silenciadas? Es decir, sabemos la situación, no solamente en términos de logística, las comunidades que están alejadas, que es difícil el acceso a la información, es difícil el acceso en sí mismo a las comunidades, donde quizás no hay periodistas, quizás no hay comunicadores y comunicadoras, pero hay unas situaciones concretas de complejidades, de conflictos que suceden en esas comunidades. ¿Qué se puede hacer ahí? Eso por un lado. Y por otro lado también, ¿qué pasa con los defensores y defensoras de territorios, de derechos de la naturaleza, de derechos humanos? ¿Qué pasa cuando estas personas son silenciadas? ¿Qué les dirían ustedes? Gabriel. Frente a esta pregunta viene la cuestión de cómo vienen las delimitaciones de los espacios que se supone son para los pueblos no contactados, y en los mapas y en las políticas públicas se marcan con estas líneas punteadas, ¿no? Y es una especie de cerco nuevamente para decir que ellos están dentro de este cerco, pero tal cual no lo es. Los pueblos originarios consideran que toda este bosque es territorio, es un territorio global y que se habita de una manera donde se va guardando el equilibrio, ¿no? También tenemos conocimiento que hay varios pueblos que progresivamente cambiaban sus casas, se movían y también con ellos los cultivos, ¿no? Y de esa manera permitían el descanso de la tierra. Entonces, regreso a estas ideas para decir que no todo lo que se encuentra representado de esta manera, como si ellos en realidad estuvieran aislados, entre comillas, significa que estén fuera, más bien dentro del cerco, están fuera del canon y de las formas que tenemos de acercarnos o de intentar contar las cosas, y están ahora mismo en peligro porque frente a toda esta representación que ha intentado el gobierno manejar para hablar de los pueblos aislados o no contactados, y que es muy polémico también el uso de estos términos por lo que alude a que están aislados y no contactados, lo que vemos es que poco o nada se respeta toda la normativa y referencias que también se han construido sobre la importancia de respetarlos. Se está ahora mismo viendo más brechas en el Yasuní, poniendo en riesgo, y eso lo sabemos gracias a otros defensores y defensoras que en territorio se suman y hacen también eco de esas voces. Uno de estos personajes que yo he seguido es Alicia Cahuilla, es defensora, lideresa guaurani del territorio de Yasuní, y ella no solamente está haciendo esta lucha por su pueblo, por su comunidad, siempre ha sido muy solidaria de manera pública con también los pueblos como Taromenani. Y ella tuvo un gesto muy importante y lo quiero recordar aquí para quienes saben que sucedió esto y para quienes no lo sepan. Cuando se estaba llevando a cabo esta gran campaña, ¿no?, para explotar el 0,001, lo voy a poner así de exagerado, ¿no?, a cambio del desarrollo y de eliminar el hambre crónica en los niños, se iba a explotar una pequeña parte del Yasuní. Llevaron a Alicia bajo amenazas y la presionaron muchísimo para que en el Congreso manifestara en un discurso su apoyo a la explotación petrolera en el Yasuní. Y ella, con un gran gesto de valentía, de manera pública, rechazó esa explotación. Imagínense lo que es para una compañera, para una mujer que cuenta solamente como capital con su orgullo por pertenecer al pueblo guaraní,
decirle que no al poder, decirle que no al Estado, decirle que no al gobierno de turno, que había invertido muchísimo dinero para hacer este marketing político y lograr la aprobación, al menos en la opinión pública, de la explotación, fue tremendo. Y ella sufrió muchas amenazas, intentos también de homicidio, y continúa ella y otras mujeres haciendo estos procesos de lucha y de diálogo. Yo creo que cuando Alicia Cahuilla habla de su comunidad y del respeto a la vida, de esta relación con el bosque, que también, como decía Belén, es además mística, no está hablando solamente por los guaraníes, está hablando por otros pueblos. Y nosotros como periodistas quizás no vamos a llegar y poder acompañar este caminar también de otros pueblos como los compañeros también taromenani. Pero nosotros lo que sí podemos hacer es abrir espacios, buscar otras vocerías y también si podemos contribuir a la formación de comunicadores comunitarios, que eso también es muy importante. No he visto que se haga ahora mismo mucho énfasis en esto, pero es importante que también se puedan fortalecer los procesos de comunicación comunitaria en los territorios, que los propios compañeros sean quienes empiecen a contar estas historias. Y esos formatos son diversos, no son los mismos que empleamos en la prensa tradicional y tampoco en la independiente, me animo a decirlo. Hay mucho peso en la narración oral, o sea, en contarnos, mirándonos a los ojos, qué está pasando en nuestras casas. Y yo creo que ese es un gran capital. Aún se hace esto aquí. Y aunque se quieran quitar la mirada de lo importante que es encontrarse para contarnos las cosas, por eso estamos ahora en esta cumbre en el Cuyo, volviéndonos a encontrar después de un tiempo de epidemia que nos volvió a todos encerrarnos en casa, la gran mayoría vivir bajo miedo. Y creo que ahí tenemos nuevamente que rescatar, ¿no? La capacidad de estar presentes, la capacidad de acompañar, de escuchar por muchísimo tiempo. Isadora nos decía, nuestras historias, nuestro periodismo que acompaña a los pueblos no es de un día, no es de un año, es quizás una vocación, un proyecto de vida, proyectos que han tomado no sé cuántos años, Isadora. Este libro que yo traigo aquí me tomó 5 años de mi vida como periodista y de acompañar muchísimos procesos también. Entonces, justamente como sé y me ha pasado con Alicia, si ellos no tienen miedo de decirle que no al poder y pedirle y exigirle al Estado que respete su territorio y a su comunidad, los periodistas también debemos armarnos de valor y de todo lo que nos brinda el marco normativo para poder ejercer este trabajo, pero también para acompañar a los otros, a los comunicadores que no tienen la oportunidad de ir a la universidad, de tener mayor formación, pero que también desde su tradición pueden contar estas historias que son tan necesarias, cuando lo que nos está diciendo la frontera científica es que la Amazonía se va a acabar hacia 2050 y ahora lo bajaron, 2030. La Amazonía se va a convertir en una gran sabana y entonces nuestro periodismo, ¿qué va a ser? ¿Una historia épica, algo que alguna vez existió? Para eso también estamos aquí, porque eso está pasando de verdad todos los días y mientras estamos aquí siguen los derrames, las roturas de los oleoductos y mucha injusticia. Gracias. Gracias, Aurora. Gesell, en el mismo sentido, ¿cómo rompemos el silencio? Hablando, ¿no? Hablando es como realmente rompemos el silencio, dándole voz a estas personas, dándoles luz, también responsabilizando a aquellos que los mantienen o los quieren mantener en silencio. Yo creo que también cumplimos esa función los medios de comunicación. Recuerdo con mucha tristeza el caso inverosímil de Berta Cáceres, esta indígena líder hondureña, que a pesar de que tenía muchas amenazas, a pesar de que se advertía que su vida corría peligro, el Estado al final no hizo lo que necesitaba hacer porque ella terminó siendo asesinada. Entonces, responsabilizar a las autoridades por la protección
de estas comunidades, nosotros como medios, sacar de ese silencio a estas comunidades, darles voz, e insisto en este otro ingrediente que es involucrar a las personas allá afuera. O sea, nosotros entendemos el problema, más o menos. Creo que en esta cumbre estaba pensando justo reflexivamente en esto esta mañana, que yo creo que he aprendido mucho más de todos ustedes y las problemáticas de lo que yo puedo enseñar aquí en este día o mañana. Pero transmitir esto a las personas que parecen muy lejanas a estas problemáticas, involucrarlos, hacerles entender que sí, como decía aquí mi colega, si el Amazonas termina, si estas comunidades están en peligro, si ponemos en riesgo los cultivos, todos vamos a vernos impactados. Vamos a tener nuevas endemias, vamos a tener crisis alimenticias, vamos a tener una serie de problemas que van a desencadenar en que yo, por muy seguro que me pueda sentir en la ciudad, me va a impactar, me va a alcanzar. Entonces, de nuevo, sí, sacamos las personas que están en silencio, hay que sacarlas del silencio, hay que hablar, hay que ayudarlas, hay que contar sus historias, hay que involucrar a la mayor cantidad de personas posibles para que podamos darle fuerza a esas historias. Muchas gracias, Gessel. Belén, sobre los defensores y defensores, ¿cómo pueden los periodistas, las y los comunicadores cumplir un rol de apoyo, de acompañamiento, de romper estas lógicas de criminalización de la protesta? Tal vez hago referencia a una línea del tiempo sobre los derechos colectivos, los derechos territoriales, los derechos de la naturaleza. Y si podemos dar una mirada hacia atrás, hacia las 2 últimas décadas, vemos que el ejercicio de los derechos, la adopción de los derechos, la implementación de estos derechos ayudan a los tomadores de decisiones, a los pueblos indígenas, a los periodistas a contar estas historias. Los derechos humanos no están en retroceso, siempre van hacia adelante. Entonces, todas estas historias y ganancias en las cortes nacionales e internacionales, las acciones que usan instrumentos de derecho frente a la violaciones de derechos territoriales, por ejemplo, frente a la construcción de una hidroeléctrica, frente a la amenaza de una ampliación de una frontera petrolera en un parque nacional. El tema del ejercicio de los derechos, del pleno ejercicio de los derechos, es sin duda un instrumento muy poderoso que tiene que ser contado, porque las historias comienzan a cambiar una vez que las sentencias, por ejemplo, favorecen a un pueblo indígena frente al Estado. Comienzan las historias a cambiar y a ser tomadas de distinta manera cuando un Estado tiene que indemnizar o tiene que reparar por millones de dólares un río que ha sido contaminado, o un juez tiene que pedir disculpas desde el Estado frente a una comunidad indígena por haber cometido errores frente a no haber hecho un proceso de consulta previa bien informado. Entonces, por un lado, los instrumentos de derecho son sin duda estrategias muy importantes que sirven para contar historias de lo que está ocurriendo, de los avances significativos de los derechos. Y por otro lado también, por ejemplo, revisando lo que significa el acuerdo de Escazú. Escazú como una herramienta también que vincula a todos los defensores de derechos humanos, de derechos ambientales principalmente, en donde se habla del acceso a la información, el acceso a contar estas historias, del acceso a que estén vigentes las políticas públicas que podrían proteger eventualmente a los defensores y defensoras de derechos ambientales en relación a las políticas ambientales, a las políticas económicas, en relación a las políticas extractivas. Entonces, los periodistas son sujetos de derechos, para mí son voceros son activistas por la justicia climática. Entonces, frente a las historias que cada vez son más dramáticas, hay un tema de seguridad de los periodistas que están contando estas historias y que se van a territorios donde hay conflictos con minería ilegal o con minería a escala abierta y están contando historias que al Estado y al poder y a las empresas no les gusta que se cuenten. Entonces, todos estos, digamos, los que están siendo voceros, reporteando, los comunicadores comunitarios que están contando estas historias, cuentan con una serie de derechos y con una serie de acciones que podrían proteger la integridad de sus acciones. Ustedes sabrán, algunos de ustedes, que el domingo pasado
fueron desaparecidos un periodista inglés y un defensor de derechos territoriales en Brasil, de la FUNAE, y siguen extraviados, su paradero no es conocido después de haber hecho un reportaje en la Amazonía. ¿Qué pasa con ellos en este momento? Todas las redes de derechos humanos, de periodismo, de defensores de derechos humanos se activan y dan a conocer al mundo que esto está ocurriendo y que hay una situación que el Estado tiene que alertar, que el Estado tiene que responder. Yo no creo que hay más silenciados en este momento, que hay, al contrario, una gran posibilidad de contar la historia de la Amazonía para el mundo, porque la Amazonía en el mundo hoy por hoy es uno de los puntos de salida para que podamos como civilización humana permanecer y enfrentar el calentamiento global. Entonces, a medida que las conexiones existen en los territorios, que los jóvenes como Oaxapeas que estudian en esta universidad y está ahí ayudando a hacer la recepción de los invitados, él es Achuar, viene de Xaramensa, ellos están contando las historias desde el territorio porque tienen acceso ahora a comunicaciones de internet. Yo no veo que hay más silenciados, al contrario, que hay una voz de la Amazonía que resuena en el mundo de Hollywood, que resuena en el mundo de los artistas en el mundo, y que en poco tiempo esto se va a revertir en una situación completamente diferente, pero necesitamos crear esos espacios con contenidos que no solo hablen del destrozo y no solo hablen de la amenaza y del impacto, pero la oportunidad de lo que significa la Amazonía para el mundo, para el agua, para la biodiversidad, para las medicinas, para la salud pública, para encontrar lo sagrado, que es lo que está faltando, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay muchas posibilidades en torno a que el silencio se convierta en una voz de esperanza para todos. Gracias, Belén. Gracias por esas inspiradoras respuestas. Entonces hablábamos de abrir espacios, de diversificar las vocerías, de tener formatos flexibles. También se dijo dar la voz, ¿no? Y hacer responsables a quienes buscan mantener esas voces en silencio, transmitir e invitar a que las personas externas de estas realidades las conozcan, las valoren, la importancia de contar con instrumentos como el Acuerdo de Escazú, que permiten el acceso a la información y la justicia ambiental, la importancia de contar la historia y el valor de la Amazonía al mundo y romper los cercos de silencio precisamente usando la palabra y creando estos nuevos imaginarios. Yo les quiero preguntar a Belén, Gabriela y a Gesell, ¿qué les recomendarían ustedes a los y los comunicadores comunitarios? Gesell, vamos a empezar contigo. Bueno, primeramente, que experimenten. Estamos en una era de experimentación muy, muy amplia. Lo que antes funcionaba, hoy ya no funciona necesariamente. Y además la velocidad de la tecnología es muy rápida. Hace unos meses atrás llego a mi casa, había un incendio y habían unos niños. Y les digo, oye chicos, ¿qué está pasando? Y me dicen, no, hay un incendio ahí. ¿Pero por qué no van y lo graban en Facebook? Se me quedan viendo y me dicen, ¿Facebook? ¿Qué es? Pues, Facebook. ¿Y qué usan? Instagram. Entonces me di cuenta que Facebook no era ya lo más popular para los más jóvenes. Entonces hay que estar muy dispuestos a adaptarnos. La velocidad de la tecnología es muy rápida. Nosotros tenemos que tener esta disposición de adaptarnos para poder contar estas problemáticas de una forma que las audiencias allá afuera las van a entender. Imagínense contar la problemática con la complejidad de la Amazonía en un reel de Instagram en donde tienen 15 segundos para poderlo contar, o 59. Imagínense contar la gran problemática que vemos con las inundaciones, con incendios en otros sitios, poderlo contar en una red en donde tienen 30 segundos para poder hacer una narración. Es que es más complicado, parece que no, pero lo es mucho más complejo. Entonces, ¿cómo encontramos la forma de trasladar estas historias? Bueno, hablábamos de muchas cosas, pero es que hay que experimentar, porque solo ustedes conocen a sus audiencias, conocen exactamente a dónde quieren transmitir esta información, y haciendo una estrategia de prueba y error es la única forma en la que vamos a llegar a eso. Y luego informándonos y aprendiendo cómo exactamente funcionan estas nuevas tecnologías, y por eso antes hablaba del SEO, tan popular y complejo al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos para que esta persona que está buscando información en su teléfono se tope con nuestro contenido?
Eso es un reto y para eso tenemos que informarnos, tenemos que buscar a los expertos adecuados, tenemos que complementarnos unos con otros. Podemos ser muy buenos periodistas, pero a lo mejor somos muy malos con las nuevas tecnologías. Entonces tenemos que buscar ayuda. Creo que por ahí más o menos. Muchas gracias, Gesell. Belén, ¿tú qué les dirías a los comunicadores y comunicadoras, y en especial en un ámbito de cómo alcanzar también seguridad para ellos y ellas mientras transmiten, ¿no?, información y crean estos mensajes promoviendo una acción a favor de la Amazonía y de la gente, y también rompiendo como las brechas que puede haber en cuanto a quienes acceden a la información, quienes proponen la información, y qué pasa sobre todo con las mujeres comunicadoras? Qué amplio espectro. A ver, por un lado, seguir cubriendo las resistencias, ¿no es cierto? Las resistencias, las voces de aquellos que están en los frontlines, en las personas que están en esos puntos tan delicados en los territorios defendiendo los bosques en pie, el agua, la biodiversidad. Sigue siendo muy importante, digamos, detallar qué está detrás de estas historias de resistencia, de estas historias al derecho por la libre asociación, asamblea de los defensores y voceros de derechos ambientales. Pero por una historia contada sobre desastres y sobre destrucción, hay una historia siempre increíble sobre por qué la Amazonía, por qué debemos amazonizar al mundo entero. El planeta debe conocer todas las características de este bioma que le permite al mundo seguir existiendo, que le permite al mundo tener agua, que le permite al mundo tener medicina, que le permite al mundo generar incluso innovación en términos de no solamente tecnología, colaboración, pero también nuevos modelos económicos están surgiendo del bosque en pie. Con esto quiero decir que todo el tema de finanzas climáticas y todo el tema de darle una nueva mirada a lo que podría ser una transición económica, ecológica, tiene que ver con una mirada de aprender también por qué los bosques en pie en este momento son cuantificados, digamos, y están valorados a nivel global como tesoros del mundo. No necesitamos invertir en la minería o en el petróleo, en la infraestructura, en las carreteras, en la gran infraestructura del extractivismo para una economía de la muerte, sino enfocarnos en unas economías de la vida, unas economías que no necesitan inversión porque ya están ahí. En el Ecuador hay grandes todavía territorios donde viven pueblos indígenas que están en pie y que son valorados actualmente por millones de dólares. Con esto quiero decir que hay una serie de posibilidades en los próximos 30 años por mecanismos de compensación, por mercados voluntarios, no digo mercados de carbono sin ética, sino mercados voluntarios, por mecanismos de compensación que están surgiendo rápidamente. Las corporaciones del mundo quieren invertir cientos de millones de dólares que podrían tener más ingresos que las economías basadas en el petróleo y la minería. Entonces tenemos que comenzar a romper esas creencias de que la economía basada en las actividades fósiles, en las actividades mineras, van a sacarnos de un estado y llevarnos a otro. Eso es una realidad que es completamente falsa. Entonces vamos a ponernos a contar las historias económicas detrás de los bosques, las posibilidades que existen de los bosques en pie, los recursos que pueden entrar al país a partir de este año por los próximos 30 años, y cómo esto está asociado a la vida de los pueblos que habitan ahí, cómo tenemos que juntarnos para que esta colaboración prototipo que pueda venir de Ecuador, de la Amazonía para el mundo, genera verdaderamente una nueva historia de la que todos queremos ser parte y contarla. Entonces hay muchas posibilidades de contar esta historia de la Amazonía para el mundo. Gracias, Belén. Gabriela, para cerrar esta ronda y luego abrir a preguntas del público, que nos quedan unos 15 minutitos, pedirte que rápidamente nos compartas qué les dirías tú a las comunicadoras comunitarias. Les pido a las compañeras, también a los compañeros, con esta fuerza femenina que también habita y que cuida de la Amazonía, que volvamos a soñar. Cuando Belén nos dice este es un problema de desconexión, que pensamos que lo que está ocurriendo al otro lado de la montaña o en una comunidad que aparentemente es lejana y que no tiene nada que ver con nosotros, yo también creo que es un problema de desconexión. Así que hay un mecanismo a través del cual
creo que hay muchos de nosotros que nos podemos conectar y mantener conscientes, relacionados con nuestras comunidades, pero también con el mundo y con la naturaleza. Lo que yo estoy diciendo, seguramente hay una sección en el periodismo que puede decir que dejo de ser una periodista seria, ¿no? ¿Qué pasa con esta compañera? Lo digo en primera persona porque soy una periodista que ha escrito estas historias con sueños. Gracias a los pueblos amazónicos, a toda su herencia ancestral, a sus conocimientos, yo fui convocada a escribir por el Gran Espíritu. Me animo a contarles porque hay tantos años, tantas historias, tantos sueños que tuve antes de escribir cada reportería en territorio, que ahora también me permite decir que todos estos sueños tienen y son dignos de respeto, y hay muchos hombres y mujeres de conocimiento en estos territorios que sueñan, que tienen mensajes, avisos. Nuevamente pido, compañeras, compañeros, vuelvan a soñar. En los sueños nosotros nos rebelamos contra los animales feroces, los vencemos, dejamos que a veces los temores nos coman para poder comprenderlos. Podemos caminar en el paisaje y recordar cómo era el río antes del derrame. Periodistas como yo, científicos, hacemos muchos esfuerzos, estudiamos durante años, hablamos con tanta gente para lograr escribir historia, pero ustedes están aquí. Esta es su cultura, estas son sus lenguas, son los saberes que han resistido a 500 años de colonización. Esto es suyo. Y con más razón ahora, frente a la gran amenaza de la extinción, del bosque, de los pueblos, de nosotros como humanidad, qué importante es que volvamos a soñar y a creer que nos merecemos de este bosque, el agua que corre limpia para los niños y para todos nosotros. Esto que de verdad a veces hay espacios donde parecen muy New Age, romántico y lo que quieran, yo creo que debe volver a conectarse, porque mientras se trata de promover una economía muy occidental, un estilo de vida muy occidental, donde esta autonomía que se nos vende por fuera de la comunidad y mientras tú estés bien y tu familia. Pero lo que estamos viendo es que no podemos seguir viviendo de esta forma, que necesitamos recuperar la vida en comunidad, que necesitamos trabajar y tejer redes, que las historias de las compañeras necesitan estos medios de comunicación, los independientes, también los grandes y tradicionales, y todos los demás, pues a fomentar y apoyar también toda la ayuda posible, que no tiene que ver solamente con recursos económicos para hacer posibles y sostener estos proyectos, sino también con un gran respeto por sus culturas, por sus idiomas y por lo que están dispuestos también a compartir. Estamos en un territorio como el del pueblo Shuar, que durante años ha sido sanador de otros, que ha compartido sus conocimientos para curar a los demás. Los compañeros záparas, en un gran aporte también a la resistencia y defensa de la Amazonía, siempre nos invitan a soñar. Ayer en esta reunión que tuvimos, ¿qué fue lo primero que dijeron antes de empezar? Nuestros taitas, nuestras madres, nuestros abuelos tuvieron sueños. Así empezaron la reunión. Y esos sueños nos piden unirnos y trabajar para cuidar el gran bosque. Así que esa es mi invitación a soñar, porque el valor y el conocimiento los tienen, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Gabriela. Así es, comunicar con la Amazonía también es reconocer que hay una conexión espiritual, ¿no? Que hay una cosmogonía alrededor del bosque. No somos aparte, sino parte de la Amazonía, parte del bosque. Hay una interdependencia y una interconexión. Yo quisiera pasar a las preguntas, agradecerles también a ustedes por compartir sus experiencias. Para combatir la visión positiva sobre el desarrollo, esta visión así pro desarrollo que siempre busca, digamos, propender a esta economía
como tú decías, Belén de la muerte, y más bien proponernos recuperar estas creencias ancestrales sobre los bosques y unas propuestas en positivo sobre la vida, en la economía. ¿Qué les recomendarías tú a los periodistas, a las periodistas, y cómo desarrollarías más este vínculo entre cómo viven las comunidades indígenas versus cómo se comunican? A ver, el mundo entero, en muchos países, se está hablando mucho sobre las economías de la restauración y cómo la restauración y estas inversiones traen a su vez cientos de empleos que realmente pueden marcar una diferencia en el mejoramiento de vida de las condiciones de las comunidades, porque las comunidades van a participar en las economías de la restauración, pero pueden haber también cientos de empleos nuevos, diferentes, para restaurar lo que se ha contaminado, para crear nuevas tecnologías. De hecho, hay estudios que nos demuestran que la industria petrolera y minera tienen cientos de miles tal vez de personas trabajando en estas industrias, pero las industrias de la regeneración y estas economías podrían incluso a las personas de este sector que se quedan sin trabajo, incluirlas en esta nueva matriz de trabajo para la restauración, porque hay muchas maneras de hacer esta transición a economías limpias. Entonces tenemos que darnos el tiempo y el espacio para conocer cuáles son estas nuevas economías, cómo se ven estas transiciones, qué tipos de empleos y esto cómo realmente cambiaría una matriz económica en el país, y un poco desmitificar todos estos números que nos dan por anticipado de cuántas son las ganancias que Ecuador recibe frente al tema petrolero, expectativas con minería a gran escala, y hacer las cuentas, hacer las matemáticas que son muy simples. Este tema de que siempre cuando nos reunimos con ministros hablar sobre el debate extractivo es como cómo combatimos la pobreza. Cada semana necesitamos cubrir tanto por ciento para combatir la pobreza, la desnutrición infantil, de dónde llega esto. Y hay un proceso, no es que vamos a cambiar de una semana a la otra, pero hay un lapso de tiempo, hay un lapso que en teoría, si el Estado tiene esta voluntad, puede ponerse a conversar con estas nuevas tendencias que existen en el mundo. Esto no es nuevo, está pasando en otros lugares. Hay instituciones financieras y estados que quieren invertir en esta transición ecológica, mucho más en un país con altos índices de biodiversidad. Ecuador es un país premium, por donde se le vea, porque tiene la mayor biodiversidad del mundo, porque tiene un sistema conectado fluvial con otros países amazónicos, porque tiene Islas Galápagos, porque puede trabajar con temas de carbono azul, carbono verde voluntario. Hay unas posibilidades de convertir el Ecuador y la Amazonía en países premium para el mundo, y esto logra nuevas inversiones. Entonces, tenemos que animarnos a contar estas nuevas historias, hay que aprender sobre lo que está pasando. Son temas muy nuevos, pero son muy ricos en términos de también crear nuevas narrativas. ¿Cuáles son las posibilidades frente a lo que nos han dicho que es? ¿No? O sea, si no tenemos estos recursos, no hay cómo combatir la pobreza, pues eso no es así. Tenemos que hacer ese diálogo interno, y las comunidades desde donde están tienen que aportar, por ejemplo, las nuevas narrativas. Hay una gran crisis alimentaria que supuestamente podría ocurrir en las próximas décadas, que ocurren por el tema de la variación climática. Esto es algo, no es nuevo, es algo que lo están diciendo los científicos. Entonces, frente a esto, los bioproductos, los superalimentos que están en la Amazonía basado en plantas, en raíces, en cortezas, en insectos, el canopy de los bosques, la química de los bosques genera unas multivitaminas que ustedes no tienen idea cómo podrían revolucionar el tema de la alimentación, no solamente para las comunidades, sino para lo que se viene en las próximas décadas. Entonces, motivarnos a contar nuevas historias frente a una realidad que existe y que está ocurriendo en este momento. Entonces, esta narrativa valiosa de la transición, estamos en este trance, ¿no? En este trance del consumo, de la destrucción, de la separación, en donde todos se comen unos a otros, y el bosque viviente, este bosque que piensa, está desapareciendo, pero también nos está dando mensajes. Todavía hay cosas en este bosque viviente que podrían ayudar a los humanos a mantener su presencia en este planeta. Entonces, frente a ese trance,
que no entendemos, que nos está llevando a algo que todos lo estamos sintiendo y viendo. El planeta está enfermo, nosotros estamos enfermos, nuestras mentes frente al consumismo y frente a la destrucción del ambiente está cambiando. Entonces, este trance nos puede llevar a contar una nueva historia, la historia del sueño, de este sueño que han tenido los pueblos indígenas y que nos están contando hasta el día de hoy en sus huayusas. Tenemos en nuestra mano esta historia que puede revolucionar la transición hacia un nuevo momento civilizatorio. Muchísimas gracias, Belén. Qué lindo esto de comunicar en positivo y dejar de comunicar en negativo, en formatos violentos, en formatos jerárquicos, en formatos de destrucción. Y como dice Belén y como decían los colegas, hay ejemplos vivos, hay ejemplos que necesitan ser contados, hay historias que necesitan ser escuchadas. Entonces, qué bonito eso. Gesell, estoy agrupando preguntas porque tenemos apenas como 7 minutitos que nos quedan. Desde tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son los mejores formatos periodísticos para tener la atención del público? Y si puedes profundizar sobre el CEO. SEO, sí. Sí, yo sé, es que les dije hace un rato, a los estadounidenses les gustan los acrónimos, pero en realidad es la búsqueda de información en los motores de búsqueda, ¿no? Utilizar cómo optimizamos nuestro contenido, de nuevo, para que la gente lo pueda encontrar. Voy a intentar ser breve, que me cuesta un poco, pero los formatos. En realidad es una variedad infinita la que tenemos ahora. Les hablaba hace un rato de esa famosa pirámide invertida que ahora está muerta. Ahora las posibilidades son infinitas. ¿Qué necesitamos entonces? Bueno, conocer nuestro terreno, conocer nuestro público objetivo, y de acuerdo a eso vamos a construir estos formatos. Por ejemplo, no se me ocurre a mí construir historias en video 4K maravillosas para una comunidad indígena donde el internet es muy limitado y los datos son muy caros. Esa, por ejemplo, sería una muy mala idea. Entonces, ¿qué haría yo en ese caso? A lo mejor un podcast. A lo mejor utilizaría esta posibilidad de crear historias con narrativas maravillosas que proporciona el sonido. Para aquellos que creían que la radio estaba muerta, no. La radio simplemente se adaptó como lo están haciendo otras tecnologías. Yo crearía un podcast, por ejemplo. ¿Y cuál es la oportunidad que me ofrece el podcast? Bueno, la oportunidad es que lo puedo subir al internet, lo puedo subir en redes sociales, lo puedo mandar por WhatsApp, lo puedo descargar y guardar, y cuando no tengo internet escucharlo igual. Puedo estar cocinando mientras lo estoy escuchando, puedo andar en bicicleta, puedo estar haciendo lo que se les ocurra, igual lo estoy escuchando. Es decir, me permite continuar con mis actividades del día mientras lo escucho. No tengo que sentarme a un sitio y dedicarle el tiempo para poderlo ver. Esa, por ejemplo, podría ser una idea. Pero ¿qué tal si están en un sitio en donde, les decía hace un rato, en mi comunidad, parece ser que el Facebook está dejando de ser popular, pero ¿cómo es aquí? ¿Qué plataformas funcionan? En sus comunidades, ¿qué plataformas está viendo la gente? Es Facebook. Entonces vamos a producir contenido para Facebook. Y no gasten el tiempo en otras plataformas en donde a lo mejor pueden ser lindas, bonitas, proporcionar grandes herramientas, pero no van a ser útiles. Entonces, es conocer un poco hacia quién, el público objetivo, hacia quién nos queremos dirigir, y a partir de eso construir nuestras historias. Y el SEO, recuerdo cuando comenzó la pandemia, cómo todos los medios digitales empezaron a recibir una cantidad de tráfico y cantidad de audiencia, y todo el mundo estaba buscando información, y los medios de comunicación estaban felices porque estaban recibiendo un tráfico de gente buscando información gigantesco. O sea, en La Voz de América estábamos maravillados como la aguja indicaba esta cifra aquí cuando el año anterior habíamos estado por aquí. Y después de eso, ¿qué pasó? Hubo un cansancio de información. Y ahora estamos todavía en ese proceso de cansancio. La gente está harta de las noticias, no quiere saber más de problemas. Por eso me encanta la idea, Belén, de las noticias positivas, porque la gente creo que también quiere recibir en este momento, o más que todo en este momento, quiere recibir información positiva después de estar tan cansados de escuchar tantas noticias negativas por tanto tiempo. Ahora bien, ¿cómo hago entonces para que este contenido pueda ser encontrado? Por ejemplo, si estoy
primero es una investigación. Si estoy hablando de inundaciones, de nuevo, entonces empiezo a ver cómo la gente busca inundaciones y todo lo relacionado a ese tema. Alimentos, agua, enfermedades, todo lo que tenga que ver con inundaciones y sus consecuencias. Empiezo a hacer unas búsquedas. Recuerden que Google utiliza sus propios algoritmos y empezamos a ver cómo la gente, y hay herramientas. O sea, Google es una, y no estoy aquí promoviendo, Google puede usar cualquier otra plataforma, pero Google ofrece herramientas gratis a todo el mundo para que uno aprenda a usar esa plataforma, porque al final de cuentas a ellos les interesa que uno continúe utilizando ese motor de búsqueda. Entonces, hay herramientas en donde nos enseñan y podemos ir y ver exactamente qué es lo que en Ecuador ahora mismo están buscando. ¿Qué información en este momento la gente está buscando al entrar a las páginas sociales y en el internet en general? Y bueno, de pronto encontramos la FIFA, seguramente ha de ser una de las más buscadas, el Mundial de Fútbol. ¿Cómo hacemos para relacionar nuestras historias con esto que la gente está buscando? Por ejemplo, bueno, estaba revisando unos estudios hace unas semanas atrás cómo el calentamiento global está afectando a los atletas y al performance de los atletas en sus respectivas disciplinas deportivas. Entonces, ahí tenemos una forma de entrar por algo que la gente está buscando con información y contenido que a nosotros nos interesa que ellos se encuentren. Eso es pensar en el SEO, es decir, es pensar en qué es lo que la gente, qué palabras claves está utilizando y cómo podemos nuestra historia darle la vuelta con un formato que finalmente pueda llegar aquí, a los dedos de los usuarios. Y de nuevo después, por supuesto, están todas estas herramientas narrativas para que esta información le genere interés y no solo se quede con el titular, sino que se tome el tiempo de entrar y leer. El promedio de lectura de las noticias es de 15 a 30 segundos. El promedio de lectura del entretenimiento en las redes sociales es de 30 segundos a 1 minuto. Un poquito más en el deporte. Entonces, ahí está. Tenemos que realmente ser muy creativos para captar la atención de la gente. Pero, de nuevo, primero tenemos que aparecer. Primero tenemos que trabajar en estas palabras claves para aparecer. Y generalmente uno piensa, y es que es muy duro sacrificar un titular. Es muy duro como periodistas. Tenemos un titular perfecto, es hermoso, es romántico, es lo que queremos. Pero luego llega nuestro experto de SEO y nos dice, no, mira, esto no es lo que está buscando la gente. ¿Por qué no le agregas esta palabra? No, pues es que si la agrego me destruye sí, pero si lo dejo así nadie lo va a encontrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacrificar el romanticismo, la inspiración que tenía en este titular, agregar una de estas palabras claves para que finalmente la gente lo pueda encontrar. Entonces, tenemos que informarnos, tenemos que aprovechar, están las tecnologías ahí, hay que aprovecharlas. Muchas gracias. Y para finalizar, se van a quedar unas preguntitas por fuera, me disculpas por el tiempo. Con Gabriela, quisiéramos preguntarte desde el público, ¿qué se puede hacer ante la desmovilización de la sociedad en el país? Yo no creo que hay desmovilización, al contrario. Toda esta agresión que sufre la naturaleza y las comunidades, los defensores y defensoras, lo que hace es que todos se activen, porque está en juego su vida, está en juego su comunidad, la herencia para sus hijos. Eso es lo que hemos escuchado estos 2 días. Así que no sé quién formuló la pregunta, pero los invito a leer el periodismo también que hacemos muchos de nosotros acá. A escuchar a los líderes de las comunidades. Estamos más activos que nunca y nuestra forma de trabajar, por ejemplo, en la Amazonía demanda que esto sea constante. Como les decía, no es un periodismo, no es un trabajo de fuentes de un día. La nuestra es un compromiso, hay que darle seguimiento, estar al pendiente de la serie de sucesos que pueden ir actualizando una temática en la Amazonía y estar preparados para eso. Nuestros próximos retos, yo creo, para mostrar cómo está viva esa movilidad, esa capacidad de responder desde los territorios, va a partir con compromisos desde esta cumbre. Los periodistas hemos estado conversando este par de días y ya tenemos algunos acuerdos para mostrar también parte de esta lucha en territorios.
El primero es un llamado, una campaña para acompañar a algunos de los defensores y defensoras de derechos humanos y de territorios de la naturaleza, para mostrar cómo ellos enfrentan muchísimos retos cuando van a colocar solicitudes de información e intentan que esta ley de transparencia y acceso a la información en Ecuador sea eficiente. Un segundo reto que también estamos enfrentando es continuar trabajando en red, tejer redes y hacer proyectos que rebasen los medios, pero también transregionales y mundiales, para mostrar que el problema del cambio climático no es solamente de una pequeña ciudad o comunidad, son problemas locales. Mostrar, por ejemplo, la lucha en Sarayaku es un referente. Justo hoy nos invitaron a una rueda de prensa para darle seguimiento a lo que sucedió con la sentencia del 2012. Y lo de Sarayaku es una referencia a nivel mundial para hablar de la necesidad y respeto del Estado para la consulta previa, libre e informada de los pueblos. Esos son dos, al menos, elementos que puedo aportarles para que puedan buscar algunos de los temas, pero también, como les pedimos, súmense como lectores, como periodistas, comunicadores en territorio, muevan estos temas de voz a voz, compren libros, también asistan y hagan cultura. Es que la resistencia cultural, más allá de que seas periodista o estés también en el trabajo de defensa de tu territorio, esto que es también nuestra cultura, permitir que exista el bosque como tal, va a ser muy importante como uno de los retos para las siguientes décadas que pueda ayudar a la defensa de la Amazonía. Nos extendimos unos minutitos, pero agradecemos por su atención. También a Gabriel, a Gesel, a Belén, muchas gracias por compartirnos sus experiencias, sus saberes, y nos quedamos con unos mensajitos generales pero profundos, ¿no? Acompañar a las comunidades con el trabajo en red, acompañar a los defensores y defensoras, a las comunidades en sus procesos de resistencia, aprender haciendo con formatos flexibles, aprendiendo las tecnologías, generando información e historias positivas hacia unas economías en positivo con la naturaleza y las personas. Y muchas gracias. Gracias por proteger a la Amazonía todos los días.